¿Quién fue el guerrero más poderoso de la antigüedad? ¿A quién temían incluso los invencibles legionarios romanos, cuya disciplina conquistó medio mundo? ¿Qué combatientes hicieron temblar a los mayores imperios, desde las polis griegas hasta las estepas mongolas? En este viaje a través de las eras, desvelaremos los secretos de los guerreros más temidos de la historia, desde los furiosos berserkers hasta los elitistas samuráis. Mira el vídeo hasta el final y descubrirás las respuestas a todas tus preguntas, además de saber quién podría reclamar el título del más fuerte entre los fuertes. Desde el nacimiento de la civilización humana, la lucha por las tierras fértiles ha sido parte inseparable de su existencia. Numerosas y feroces guerras estallaban entre las mayores potencias, ya fuera por el control de ríos como el Juanne o las vías fluviales de Mesopotamia, o por los extensos valles fértiles de Europa y Asia Central. Sin embargo, entre innumerables guerreros siempre hubo aquellos cuyas habilidades sobresalientes y valentía los elevaron por encima de los demás, decidiendo el destino de batallas e imperios enteros. Sus nombres y hazañas se convirtieron en epopeyas que se transmitieron de generación en generación, inspirando a sus descendientes. En las tradiciones de los antiguos aztecas, los futuros combatientes eran criados desde temprana edad en academias militares conocidas como Calmecac o Telpochcali, donde se les enseñaba el arte de manejar diversas armas, desde las hojas de obsidiana macuahuitl, capaces de cortar hueso, hasta lanzas con puntas afiladas de pedernal, y métodos de guerra que incluían ataques sigilosos, maniobras en la selva y ceremonias rituales con prisioneros para apaciguar a los dioses. Entre todos los grupos que se entrenaban en estas escuelas, destacaban especialmente los temidos guerreros jaguares. Sus vistosos trajes imitaban la apariencia del jaguar, el depredador más feroz de los bosques americanos, y sus tocados a menudo estaban adornados con garras reales, dientes e incluso pieles de estos animales. Los guerreros jaguares sembraban pánico y destrucción en los campos de batalla, y sus danzas rituales antes del combate, según las creencias, invocaban a los espíritus de los jaguares, otorgándoles fuerza sobrenatural y valentía. Las fuentes mencionan que buscaban capturar a sus enemigos vivos para sacrificios posteriores en los altares de Tenochtitlán, lo que solo aumentaba su siniestra reputación entre sus adversarios. Los hoplitas formaban la élite del arte militar de la antigua Grecia. Estos ciudadanos libres se dedicaban a la defensa de la polis, entrando en combate en tiempos de peligro o permaneciendo en servicio toda su vida, como era costumbre en Esparta, donde la destreza guerrera se consideraba el mayor valor de la existencia. A lo largo de toda la historia helénica, los hoplitas fueron indispensables. Armados con un enorme escudo redondo oplon, una lanza que alcanzaba los 3 metros y una afilada espada sifos, los hoplitas espartanos infundían terror a los enemigos del mundo antiguo. Desde la infancia, eran endurecidos en el riguroso sistema de educación abogé, donde aprendían a soportar privaciones, luchar hasta el último aliento y conseguir alimento con astucia o fuerza. Muchos no sobrevivían a estas pruebas, muriendo de agotamiento o por las duras condiciones antes de convertirse en guerreros plenos. El historiador Plutarco señaló que las madres espartanas, al despedir a sus hijos a la guerra, decían, regresa con tu escudo sobre él, lo que implicaba que los héroes caídos eran traídos a casa sobre sus escudos, mientras que solo un cobarde, indigno de recuerdo, podría abandonarlo y huir. En la era de las conquistas de Alejandro Magno, los griegos desarrollaron la formación de falange, que recordaba a una bestia gigantesca con un lomo erizado avanzando hacia el enemigo, filas de lanzas de hasta 6 metros creaban una barrera insuperable. La falange macedonia fue tan exitosa que superó los antiguos órdenes de batalla, aunque los hoplitas siguieron siendo una parte crucial de la historia de Hélade. Por ejemplo, en la batalla de Platea en el 479 a.C. Su firmeza permitió aplastar al ejército del rey persa Jerjes, a pesar de la superioridad numérica del enemigo. En la época del esplendor del imperio aqueménida, los inmortales persas se destacaron por su valentía y ferocidad indomable. Este selecto destacamento de 10,000 guerreros servía como guardia personal del rey o lideraba los avances en el campo de batalla. Su equipo incluía armaduras de escamas, yelmos cerrados con máscaras, así como lanzas cortas, arcos potentes y espadas curvas. El nombre Inmortales fue acuñado por Heródoto, quien describió su táctica: si un combatiente caía, otro de la reserva ocupaba inmediatamente su lugar, dando la impresión de que la muerte no tenía poder sobre ellos. Participaron en las batallas de Maratón y Termópilas, enfrentándose a las tropas helénicas, y formaban parte de los ejércitos que ocupaban tierras desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India.
Las leyendas cuentan que los inmortales llevaban collares de oro, brazaletes y vainas incrustadas de joyas, resaltando su estatus elitista, lo que los distinguía entre otros guerreros y los convertía en un blanco para sus enemigos. Cuando se habla de resistencia y organización, los legionarios romanos no tenían rival. Estos combatientes, considerados la cima del arte militar de la antigüedad, fueron la base del éxito de Roma, que extendió sus dominios desde las frías costas de Britania hasta los arenosos confines del norte de África. Armados con un gran escudo rectangular Scutum, una espada corta Gladius y una lanza arrojadiza Pilum, perfeccionaron su habilidad para operar en diversas formaciones de combate, alternando hábilmente entre ataque y defensa. Su famosa formación testudo, tortuga, les permitía protegerse de una lluvia de flechas y piedras, creando un domo impenetrable con sus escudos. Las armaduras de segmentos metálicos Lorica segmentata se ajustaban perfectamente al cuerpo, garantizando libertad de movimiento en la batalla. La efectividad de los legionarios se probó en combates en los terrenos más diversos y bajo cualquier condición climática, desde los pasos nevados de los Alpes hasta las ardientes llanuras de Mesopotamia. Se enfrentaron a una multitud de enemigos, desde los feroces galos y germanos, armados con espadas largas y hachas, hasta los tenaces griegos, que dieron sus vidas por el honor de sus polis. En la batalla de Cannas en el 216 a.C., sufrieron una derrota a manos del general cartaginés Aníbal, pero esta lección llevó a reformas que hicieron a las legiones una fuerza aún más formidable. Los guerreros individuales también dejaron una marca brillante en la historia, sin depender de grandes ejércitos. Su destreza asombraba la imaginación. Dominando desde jóvenes el uso de hachas, espadas y escudos, los vikingos, entre los siglos 8 y 11, sembraron el miedo por toda Europa. Sus largos barcos drakkar, ligeros pero increíblemente resistentes, les permitían remontar ríos hacia el interior del continente, atacando ciudades y aldeas. Dejando tras de sí destrucción y cenizas, convirtieron las costas en zonas de caos. Inglaterra se convirtió en su objetivo favorito, donde establecieron el Danelaw, capturando y gobernando gran parte de las tierras que antes pertenecían a los anglosajones. Entre los vikingos destacaban los berserkers, combatientes salvajes dedicados a Odín. Entraban en batalla vestidos con pieles de osos o lobos, según las sagas, su frenesí en combate los hacía insensibles al dolor. Algunos estudiosos sugieren que podrían haber usado estimulantes naturales, como hongos alucinógenos, para aumentar su furia y resistencia. Los mongoles infundían terror en los estados más poderosos de su tiempo. Sus arqueros a caballo, disparando desde la silla con una precisión asombrosa, utilizaban arcos compuestos hechos de cuerno, madera y tendones, lo que les otorgaba un alcance y una potencia enormes. La caballería mongola parecía invencible en espacios abiertos, aplastando ejércitos de China, Persia e incluso caballeros cruzados. Su táctica favorita, la retirada fingida, atraía a los enemigos a trampas mortales. Saqueaban sin piedad ciudades fortificadas, aniquilando a quienes se atrevían a resistir, y crearon el imperio más grande de la historia, que se extendía desde el mar del Japón hasta las fronteras de Polonia. En 1241, en la batalla de Legnica, derrotaron a un ejército polaco-alemán, confiando en su rapidez y astucia táctica. La historia militar de China está repleta de ejemplos de guerreros excepcionales. En la era de la dinastía Qin, Xiongnu reunió un poderoso ejército para unificar los reinos divididos. Estos combatientes entraron en la leyenda, asegurándole el título del primer emperador de China y el dominio militar en la región. Su ejército de terracota, miles de estatuas de guerreros a tamaño real, armados con espadas, lanzas y ballestas, fue creado para proteger su tumba y simbolizaba la grandeza de su fuerza. Las ballestas chinas destacaban por su potencia, capaces de perforar armaduras a cientos de pasos de distancia. En Japón, los samuráis representaban la aristocracia militar. Originalmente recaudadores de impuestos para los gobernantes locales, con el tiempo se convirtieron en guerreros que vivían según el estricto código Bushido, que exigía lealtad, coraje y disposición a morir. Luchando a caballo con arcos, flechas y lanzas largas, reverenciaban especialmente la katana, una espada forjada con acero de múltiples capas, que combinaba filo y resistencia. Durante el periodo Sengoku, una era de guerras civiles, los samuráis participaron en innumerables batallas, manteniendo su influencia hasta las reformas Meiji de 1873, cuando su clase fue oficialmente abolida, cerrando un capítulo de la historia japonesa.
Uno de los más grandes samuráis, Miyamoto Musashi, se destacó como un duelista invicto, venciendo en más de 60 enfrentamientos. En Europa, los caballeros provenían de familias nobles. Su entrenamiento comenzaba alrededor de los 7 años, primero servían como pajes, luego como escuderos, hasta que eran consagrados como caballeros. Dominaban el arte del combate con espadas, lanzas, mazas y ballestas, además de aprender a montar a caballo y ejecutar tácticas de ataques masivos. Sus armaduras, que pesaban hasta 30 kilogramos, estaban cuidadosamente ajustadas al cuerpo, brindando protección y movilidad. En la batalla de Agincourt en 1415, los caballeros y arqueros ingleses, a pesar de ser superados en número, derrotaron a los franceses gracias a la disciplina y la genialidad estratégica. Entonces, ¿quién fue el guerrero más fuerte de la antigüedad? Responder con certeza es difícil, pues cada uno de estos combatientes fue un maestro en su tiempo y circunstancias. Sin embargo, los legionarios romanos destacan como los más versátiles e influyentes. Su disciplina, flexibilidad táctica y capacidad para conquistar a los más diversos pueblos, desde galos hasta griegos, los convirtieron en una pesadilla para sus oponentes, incluidos vikingos y persas en épocas posteriores. Incluso la caballería mongola, tal vez, no habría podido quebrar su organización en un enfrentamiento directo en un terreno adecuado. Los legionarios no solo resistieron a los enemigos más fuertes, sino que sentaron las bases de uno de los mayores imperios, cuyo legado perdura hasta hoy. Fueron ellos los más temidos y quienes podrían reclamar el título de los guerreros más fuertes de la antigüedad.